como CELA en cerca de 130 elecciones. Todos nosotros hemos sido presidentes o magistrados de organismos electorales, así que hemos además organizado elecciones. Por eso nos cayó bien el nombre de Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica. Nosotros tenemos la libertad de no depender absolutamente de nadie, ¿no? Ya somos personas que hemos hecho nuestra propia vida profesional, patrimonial, de tal forma que no somos un organismo que tiene una institucionalidad administrativa. Yo siempre digo que somos quizás el organismo que tiene más oficinas en América Latina de este tipo, porque los 40 tenemos oficinas y nuestras propias oficinas son las oficinas del CELA. Entonces nosotros no requerimos fondos de que provengan de ninguna tendencia política del mundo. ¿Y cómo se financian? Nos financiamos, ¿qué es lo que tenemos que financiar? Nuestra asistencia a una elección. Y para eso nos invita, el único que nos puede invitar para que nosotros vayamos, el organismo electoral. Y ese es nuestro único que tienen que hacer con nosotros. Y eso nos da una libertad de poder nosotros actuar en cualquier parte, sin mirar el aspecto político que esté sucediendo. Pero, por ejemplo, si ustedes son invitados por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, por ejemplo, vamos a poner otro país, el Tribunal Electoral de Ecuador, para poner otro ejemplo, y resulta que ellos le pagan todos los gastos, todo eso. Así es. ¿Ustedes pueden actuar igual con la misma independencia si vea, la fuente de financiamiento viniera de otro sitio, de otro lugar? Vea, nosotros tenemos la siguiente política. Como usted ya lo dijo, soy contador y economista. Y yo fui 10 años socio gerente de la firma de auditores Ernst & Young. Y ahí aprendí lo que es ser auditor. ¿Quién le paga el trabajo de auditoría a Pricewaterhouse o a Deloitte o a cualquiera de ellas? El propio banco. Claro. ¿Y ellos qué le tienen que decir al banco? La verdad. La verdad. Le tienen que decir al banco la verdad de lo que está sucediendo. Entonces nosotros tenemos esa misma filosofía. Aparte de que si un país no nos quiere invitar o no nos invita, y muchas veces sucede que nos dicen, mire, vamos a invitar que vengan 3 de ustedes. Pero nuestros compañeros quieren ir a ese país porque les llama la atención la elección, les gusta ver ese proceso electoral, claro, y ellos acuden con sus propios recursos, ¿no? Porque gracias a Dios ya todos somos bastante mayores además. Ninguno nos ha cogido el COVID, a ninguno nos atrapó el COVID, pero podemos tener la solvencia de atender nuestros propios gastos. Debe tener cuidado porque hay un rector del CNE que por cierto tiene COVID, nuestro amigo Enrique Marte, que se recupere. Que se recupere pronto. En una ocasión, creo que era en El Salvador, nos hacían la pregunta en una rueda de prensa, ¿y ustedes de dónde se financian? ¿Cómo es el asunto? Entonces, le dije, vea, si el presidente Jimmy Carter, él como Jimmy Carter decidió hacer una fundación que le permita ver en el mundo las elecciones, ¿por qué 40 expresidentes de organismos electorales de Latinoamérica no podemos hacer un esfuerzo similar para ver elecciones en nuestros países? Y creo que hemos colaborado. Nosotros podemos asistir. Si mañana se va a reelegir el presidente Duque, vamos a la reelección del presidente Duque. Siempre que nos inviten, ¿no? Siempre que nos invitan. Y nos invitan absolutamente todos los países. Estamos reconocidos e invitados por todos los países. Por ejemplo, en la elección de Brasil, el tribunal cuando ganó Bolsonaro, ¿ustedes participaron? No, nosotros no asistimos porque ellos no invitan observadores. ¿Ya? Otro país que no invita observadores es Estados Unidos, fíjense usted, y otros países buscan algún mecanismo de que alguien los acompañe, pero que no puedan irles a hacer informes, etcétera, ¿no? Esa es una pregunta buena que yo le tengo precisamente, o una pregunta que creo que es pertinente, porque aquí al órgano electoral tradicionalmente le gusta hablar de acompañamiento, ¿verdad? Y el acompañamiento es acompáñame, pero quizás no te metas en lo que no te debes meter. Observar no es lo mismo que acompañar, digamos, desde el punto de vista de la semántica de las palabras, ¿verdad? No es lo mismo el acto de acompañar que el acto de observar, ¿no? Vea, lo llaman veeduría, lo llaman acompañamiento, lo llaman observación. Lo que sucede es que la observación, se dañó el sistema de observación y lo dañaron los propios observadores. Por ejemplo, la observación desde la OEA ha destruido en buena parte la observación internacional. Luego de lo que pasó con ellos en Honduras, lo que pasó con ellos en Bolivia, ¿no? Han quedado mal parados. Entonces eso hace que se desacredite el nombre observación, pero prácticamente lo mismo. Un amigo me decía un día, a ver, ¿qué es más importante? ¿Cuánto tú me vigilas más? Cuando me estás observando, yo aquí lo estoy observando,
o cuando me estás acompañando? Porque cuando me estás acompañando, vas conmigo a todas partes, pues. Pero cuando me estás observando, yo me puedo esconder. Claro, pero también hay una cosa, pero el observador, yo le diría a ese Sí. amigo suyo, que el observador tiene independencia para moverse a los sitios que quiera, a los centros donde él quiera, mire, tener para sí, los incluso veedores. hacer las observaciones en caliente, porque de qué le vale, por ejemplo, a una fuerza opositora que participa en las elecciones en Burundi, por poner otro lugar que no sea Venezuela, y de repente, pues ustedes se dan cuenta de que se está cometiendo un fraude, por decir, o se está cometiendo una irregularidad, o un acto de ventajismo, un acto de injusticia electoral, por llamarlo de alguna manera, y no pueden decir nada porque no pueden públicamente declarar o no pueden hacer un informe, sino ya después cuando... Aquí hay una expresión muy común que dice que después de ojo afuera no vale Santa Lucía, no sé si ustedes lo utilizan también. Así ¿no? es, pero mire, el observador, el veedor o el acompañante, todo va a depender de lo que diga el reglamento de cada país. Y por lo general los reglamentos de todos los países le permiten que le hagan las recomendaciones, etcétera. Y en esto sí le quiero decir que el CELA fue el que impuso en América Latina que el informe de los observadores se dé el mismo día. Por lo general, los informes de la OEA venían después de 60 días o de 90 días cuando ya se había posesionado la autoridad electa, y lo mismo de los organismos electorales que hacen observación. Nosotros, porque como no estamos en el proceso de poder volver después de 3 meses, sino que venimos solo a la elección, nosotros presentamos nuestros informes al día siguiente de la elección. ¿Ya? Y se lo presentamos al organismo electoral, y el organismo electoral es el que nos autoriza, y casi siempre lo hace, a que nosotros lo hagamos público en las ruedas de prensa que usted ve que nosotros hacemos, por ejemplo, aquí en Venezuela. ¿Cuántas observaciones han hecho en Venezuela ustedes? Mire, yo personalmente vengo desde el 2004. En todos los procesos. En todos los procesos desde el 2005. ¿Cuántas irregularidades ha encontrado en estos procesos? Mire, ustedes tienen ¿Y qué tipo de irregularidad? Sí, mire, ustedes tienen una bendición de sistema electoral en el sentido de la administración del voto. Estoy hablándole exclusivamente del proceso de votación, de conteo de los votos y de la entrega de resultados. Este país no tiene absolutamente ninguna duda, y lo hemos visto ya en los últimos 5 años, que la oposición ya no está criticando el sistema electrónico de votación. Critica, sí, el sistema general de elecciones, que eso ya es político. Y sobre ese punto, ¿ustedes hacen alguna observación? Por ejemplo, vamos a suponer los medios, antes de la elección, porque la observación no solamente debería ser el día de la elección, sino todo el proceso ya de campaña electoral. Por ejemplo, uso de los recursos públicos en campaña, uso de los medios del Estado de manera excluyente y para favorecer a los candidatos del gobierno, qué sé yo, los puntos rojos o azules o verdes, del color que sea, la actuación a veces no tan imparcial de la Fuerza Armada, por ejemplo, en cuanto a situaciones que se presentan con un acto de votación en un centro X, por ejemplo. Mire, nosotros ayer firmamos firmamos el convenio de acompañamiento, y lo hemos hecho así en Venezuela, y lo hacemos en algunos países, y en algunos países acompañamos. En Venezuela acompañamos las auditorías. Y empezamos desde ahora. Ya hoy me reuní con un representante de una de las principales organizaciones políticas que van a participar en las elecciones. Opositora, que nos van dando sus insumos, y nosotros se los vamos comentando en caliente a las autoridades electorales. Por ejemplo, lo que usted me dice de los puntos rojos, eso se lo fuimos mencionando desde cuando estábamos todavía en la época de campaña, y usted habrá notado que en la última elección esa situación bajó ostensiblemente con relación a otros momentos. El tema de las facilidades, por ejemplo, en la elección anterior, las facilidades que den para que se abastezcan de combustible los candidatos. Vamos nosotros diciendo paso a paso las cosas más bien, y no esperamos que pase todo para después hacernos los valientes, decir, vea, esta elección fue mala por esto, este otro, sino que más bien vamos en el camino dando nuestra opinión de las cosas que se deberían ir subsanando. Por ejemplo, algo que lo mencionamos en la ocasión anterior y que consideramos que en este país en el futuro pues siempre se debe dar es el tema publicitario. El tema publicitario para los candidatos, que ya en todos los países, incluso hay países como el caso del Ecuador, que la publicidad solamente la paga el Estado. Que fue una equivocación que cometimos nosotros en la Constituyente al prohibir el financiamiento público de los partidos, porque luego viene el abuso de quienes tienen el gobierno y viene la búsqueda de recursos que no se sabe de dónde salen muchas veces a los factores opositores y también de gobierno a veces. Pero bueno, vamos a hacer una pausa y ya regresamos, que esta conversación se pone bien interesante con las cosas que vienen de aquí en adelante con Nicanor Moscoso, presidente del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, CELA.
Así es. Elecciones a la una es nuestra etiqueta para el día de hoy. Ya volvemos. Pozo, presidente del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica. Aquí, por ejemplo, pregunta una televidente que se identifica en Twitter como Mes10. Dice, ¿cuánto le cuesta a un organismo su presencia en un país y cuál es su aporte? Bueno, cuesta lo que cuesta un boleto de hotel, un boleto de avión y una noche de hotel, ¿no? Esos son todos los costos que tienen todos los organismos electorales para con todos los observadores, ¿ya? Y mire, y tiene una ventaja un país y un organismo electoral que hace eso, porque imagínese usted, si dice, llegan los observadores de tal sitio pagados por el partido X de los Estados Unidos, de Europa o de México o de cualquier país, significa que ¿a quién responden esos observadores? Responden a ese financiamiento, pues. Pero acá no existe ningún tipo de financiamiento, sino asumir los gastos. Claro. No existe ningún financiamiento. No hay un aporte, digamos, que el CNE le va a dar a ustedes. No, eso no existe en ninguna parte. Y para nosotros, en cambio, como nosotros fuimos ya presidentes de organismos electorales, usted ha dado parte de mi currículum. Imagínese usted a esta altura de la vida, nosotros, hoy me está acompañando aquí el señor Augusto Aguilar. Fue presidente del organismo electoral de Honduras, 2 veces diputado, ministro de Educación, 20 años decano de la Facultad de Psicología, porque él además es psicólogo, ¿no? Dígame, ese señor necesita que le estén pagando. Claro, claro. Bueno, pero simplemente respondemos a la inquietud de la audiencia. No, pero es que es muy buena la pregunta y me da la oportunidad de decirlo. Claro. El otro señor que me acompaña es el doctor Gastón Soto, fue 2 veces magistrado del Jurado Nacional de Elecciones del Perú, un prominente abogado en su país, para que haya llegado a ser presidente del Consejo de la Magistratura. Entonces, imagínense, esas personas ya tienen su patrimonio hecho, tienen su vida hecha. Por eso yo les decía hace un momento, nuestro organismo es el que más oficinas tiene, porque todos tenemos nuestras oficinas propias y esa es oficina del CELA, ¿no? Ahora, entonces, volviendo a un punto que abordamos en la primera parte del programa, que no lo profundizamos, la perspectiva de que venga la Unión Europea. Bueno, la OEA, prácticamente, digamos que Venezuela se retiró de la OEA, pero aparte de eso, opino que el rol de la actual conducción de la OEA pues lo ha hecho perder espacio en América Latina por las posiciones que han asumido, pero esa es una opinión personal. A lo que voy, la Unión Europea, que está, digamos, en el acompañamiento del proceso de diálogo que se viene dando en Venezuela, es muy probable que ellos envíen alguna forma de observación, ¿verdad? Sí. ¿Cómo sería la convivencia entre ustedes cuando hay, por ejemplo, distintos órganos que vienen a un país, se ponen de acuerdo, se distribuyen el país, se distribuyen tareas o cada quien hace lo que viene a hacer por su cuenta? Cada uno hace lo que hace por su cuenta y en algún momento conversamos, cruzamos información, ideas, etcétera, pero cada uno hace su trabajo. Nosotros siempre pedimos que la mayor cantidad de observación venga, como sea, ya sea que viene desde tal grupo de financiamiento, lo que sea, pero que vengan. Ojalá que venga la Unión Europea por ejemplo, y que se les permita. No solamente la Unión Europea, pero si de repente la oposición quiere traer unos diputados que vienen, que los traigan, siempre y cuando esos diputados también, o cualquier político que venga a ocupar ese rol de observación. Y no hace campaña electoral. No hacer campaña electoral, pero si usted llega al aeropuerto... que tampoco venga alguien del partido hermano del partido hermano de gobierno en Perú a hacer campaña aquí. Exactamente, no pueden hacer ese tipo de actividades. Entonces, ¿qué es lo que resulta? Fíjense, vamos al caso de la OEA. Nosotros estuvimos aquí y ellos hasta el 2005 creo que fue, que el secretario Almagro, antes de que se den las elecciones, envió una comunicación. Almagro el anterior. El actual estaba Almagro. Pero en 2005, ¿no? Sí, 2015. 2015. 2015, sí, 2015. Y el anterior era Insulza. Sí, Insulza. Ya, Insulza participó en muchísimas elecciones acá. Que al pobre Insulza no lo querían ni los unos ni los otros aquí en Venezuela, los dos. Pero fíjense, le cae encima al pobre Insulza. No, pues al pobre Carter cuando hubo el referéndum y él dijo que el resultado era adecuado y que él veía que sus cifras también le daban, ya le dijeron que él ya no era Jimmy Carter, sino Jimmy Cartera, ¿no? Entonces, pero esa es la política de cada uno de los países. Sí. Pero fíjense, yendo al caso de la OEA, ellos
antes de la elección envían una comunicación al CNE descalificando su labor, ya dando un veredicto antes de que se den las elecciones. Coincidió que nosotros en ese momento veníamos a firmar el convenio con el CNE y me preguntaron sobre el tema. Yo dije, bueno, con esta comunicación, el señor Almagro lo que ha hecho es autoeliminar la posibilidad de que la OEA tenga aquí observadores, porque en ningún país soberano va a invitar a alguien que tiene ese pronunciamiento sobre sus autoridades. O sea, también usted se puede suicidar, ¿eh? Y yo creo que ellos hicieron todo lo posible para que ya no lo inviten y no venir acá a Venezuela, porque si tenían que venir a Venezuela, tenían que decir la verdad. ¿Y qué resulta? Que hoy nos damos cuenta, y se dan cuenta todo el mundo, de que el sistema electoral del conteo de votos, la máquina de votación, funciona impecable. Ahora, pero fíjese, el sistema electoral es una cosa y el contexto en el cual se da una elección es otra. Por ejemplo, fíjese usted, le voy a poner un caso que está ocurriendo recientemente, está calientico. Candidato de la Alianza de la Alternativa Popular Revolucionaria, Eduardo Samán, candidato a la alcaldía, fue inhabilitado 40 minutos antes de que cerrara el proceso de inscripción de candidatura, o fue notificado 40 minutos antes de que cerrara el proceso de inscripción de candidatura, sin un proceso en el cual haya tenido derecho a la defensa, etcétera, etcétera. Y bueno, yo me pregunto, eso ustedes como observadores electorales, ¿qué opinan de que ocurra eso en cualquier país, sea Venezuela o sea Chile? Mira, ¿Qué opina usted de ese caso, por ejemplo, concreto? En cualquier país que nosotros encontramos cosas como esta, pedimos información al órgano y nosotros la revisamos, y si tenemos que darle alguna opinión al órgano, se la damos, pero exclusivamente al órgano. No salimos con esa información a discutirla en la calle, porque esa no es nuestra labor. Y esos son los problemas políticos que tienen que resolverlo en los países. Ahora pero si es un hecho irregular, sí, o sea, si se trata de un hecho irregular, ustedes deben decirlo. No, lo vamos a señalar ya luego en nuestro informe, lo vamos a señalar y se lo podemos comentar y preguntarle a las autoridades que lo están haciendo y nos darán las explicaciones, y por lo general tienen sus explicaciones. Mira, ahora poco me decían, mira, en Nicaragua están eliminando a todos los opositores. Bueno, ¿no? Imagínense, ahorita le acaban de dictar una medida a Sergio Ramírez. A Sergio Ramírez. Yo he dicho que en Nicaragua lo que existe, en mi opinión, con todo el respeto, es un sandinismo somocista, o sea, una contradicción entre lo que era la revolución sandinista y lo que está pasando ahora. Cuando me preguntaron eso, yo le dije, ¿y qué les parece lo que hicieron con Correa y compañía en el Ecuador? Una persecución jurídica para sacar a todo lo que se mueva, y incluso al presidente Correa, para que no pueda ser candidato a asambleísta o a vicepresidente, le hicieron un juicio de todas las instancias en 90 días, para que un día antes de poderse inscribir ya esté la sentencia definitiva y no pueda ser candidato. Bueno, es que el abuso de poder no es ni de derecha ni de izquierda, es abuso de poder. Pero por eso le digo, eso ya no ¿qué pueden hacer ante eso los observadores? Ese ya es el comportamiento democrático de los líderes de cada uno de los países. Es como lo que está pasando acá en Venezuela. Nosotros siempre decíamos, bueno, ¿y ustedes qué van a hacer a Venezuela? Muchos incluso de nuestros amigos decían, sus familiares, pero ¿por qué van a Venezuela? Le pueden quitar la visa a los americanos, todas esas cosas, pero nosotros nunca tuvimos temor en ese sentido. Veníamos sin ningún inconveniente y siempre pedíamos que sean los venezolanos y las venezolanas que resuelvan a través de sus líderes los problemas, como lo están haciendo ahora. Y eso lo celebramos. Vamos a hacer una pausa y continuaremos conversando sobre este proceso de observación electoral, acompañamiento, como quiera que se les pueda llamar, ¿verdad? Presidente del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, Nicanor Moscoso. Ya regresamos, elecciones a la una, nuestra etiqueta, ¿vale? De que el observador electoral debe ir a un centro. Mire, esto no está bien, aquí está, por ejemplo, mire, qué sé yo, están metiendo votos chimbos, como se dice en Venezuela, o mire, aquí está abusando la policía, mire, aquí están repartiendo comida para que la gente vote por el gobierno, qué sé yo. Y tienen la expectativa, y quizás uno también en el fondo, de que haya reacciones previas a que se consumen los hechos. Por ejemplo, si hay una inhabilitación, si hay un uso indebido de recursos públicos en la campaña, sea de un gobernador de oposición o de un gobernador pro gobierno, sea del presidente o sea de un alcalde de oposición, en fin, de cualquier nivel de gobierno y de cualquier tendencia. Quizás hay la expectativa de que el observador venga precisamente a poner un parado a esa situación in situ y en vivo y en directo, ¿no? Pero sí, mira, los observadores asistimos a las mesas de votación, ¿no? Hacemos muestreos, visitamos muchas mesas de votación, nos dividimos en diferentes grupos y vemos lo que está pasando
y vamos también recogiendo denuncias que se van presentando hoy. Los medios son muy dinámicos e inmediatamente cuando pasa algo en algún colegio electoral, claro, enseguida se enteran claro, y uno va tomando, claro. va tomando en cuenta eso durante el día. Yo creo el WhatsApp. sí, yo pienso que los mismos políticos le han hecho un daño a la observación electoral al momento de considerar que el observador electoral le va a venir a ayudar a ganar las elecciones, en muchos casos, que piensan que va a cambiar las cosas. Y lo que sucede es que en la dinámica que hay en la política en América Latina, en todos los países. ¿Incluido aquí? Incluido aquí. Esto es histórico. Pues, o sea, la OEA, el Centro Carter, la derecha, porque provienen de la derecha en ese tiempo, tenía la esperanza de que ellos iban a cuidar muchas cosas de la parte política del país. Y lo mismo sucede en el Ecuador y lo mismo sucede en todos los países, ¿ya? Y entonces, ¿qué resulta? Que se creó una expectativa de que el que venía a arreglar los problemas políticos, porque lo que me estás hablando son de problemas políticos, y los problemas políticos solo los resuelven los políticos de cada país. Lamentablemente, estamos ahora, un gobernador, un alcalde, un presidente, usa bienes del Estado, toma ventaja de su posición. Viene una elección, ganan otros las elecciones y van a hacer exactamente lo mismo. Si no hay contrapesos de poder que lo impidan. Es que cuando hay contrapesos en una sociedad, esas cosas no deberían ocurrir. Los contrapesos son los que deben buscar el pueblo. Los contrapesos institucionales, lógico, claro. Pero los busca el pueblo. Los busca el pueblo. Fíjense, ustedes aquí tuvieron en el 2015 una búsqueda de contrapeso. Tenían un presidente electo apenas 1 año o 2 años atrás, el presidente Maduro. ¿Y el pueblo qué eligió? El pueblo eligió una asamblea nacional con una amplia votación a favor de la oposición. Usted ahí tenía contrapesos. No lo supieron administrar ¿quiénes? Los líderes nacionales del país. No puede venir un observador a que ellos traten bien esa situación de contrapesos. O sea, el país, los líderes del país no administraron adecuadamente esos contrapesos. Y fíjense que yo no le estoy culpando a ninguno de los dos. Todos tienen la culpa cuando algo sucede mal, como también todos van a ser los héroes del diálogo que hoy se está dando. Este diálogo no va a ser un triunfo ni de la oposición ni del gobierno, va a ser un triunfo de los venezolanos. Mire, y Dios quiera que así se dé, ¿no? Señor Moscoso, usted decía hace poco los observadores que vienen de la derecha, ¿verdad? Le pregunto, ¿el CELA, el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, es de izquierda? No, y fíjense, le cuento una cosa, como nosotros fundamos esto en el 2005, todos nosotros pues éramos autoridades electorales en el 2002, 2003, 2004, y en ese tiempo en América Latina, ¿qué partidos habían ganado las elecciones? Todos de derecha, y todos provenimos de partidos políticos, es decir, el CELA más bien está lleno, yo diría que el 95% de nosotros provenimos de organizaciones políticas de derecha, pero a estas alturas de la vida y con la oportunidad que nos han dado los países de poder venir a observarlos, no podemos estar pensando en derecha, en izquierda, sino ser totalmente imparciales y decir lo que vemos, sin temores y sin ninguna limitación. Mire, y aquí entre nos, ¿usted tiene algún porcentaje de simpatía por el gobierno de Nicolás Maduro y por el de Chávez lo tuvo? Mire, le cuento que yo creo que el progresismo en América Latina ha sido muy positivo en muchos aspectos y se le ha pasado la mano en otros aspectos. Y de ahí las reacciones de la sociedad. Entonces yo, asimismo, pues usted ve lo que pasó con Macri ahora cuando tomó la derecha el poder en Argentina y vemos lo que está pasando en otros países. Entonces lo que sucede es que los propios países, a veces los propios líderes no administran el límite de las cosas que están haciendo. El caso de Bolivia, Evo Morales, Bolivia. Oiga, hubo un golpe de Estado, pero Evo Morales, cuando él entra al poder, Bolivia era una cosa. Cuando sale Evo Morales era otra cosa, una dimensión distinta. Oye, tenían hasta un superávit que le prestaban dinero a algunos países de América Latina. Ahora, desde el punto de vista político y democrático, tuvo el problema de que sometió una reforma de consideración del pueblo. El pueblo le dijo que no, y él la burló. Y después le dieron un golpe. Por eso le digo, todo esto está bien, pero hay esos comportamientos que lo hacen debilitarse ante el mismo pueblo. Por supuesto. Y después fíjense que el pueblo volvió a respaldar más. Así es, porque vio que en los pocos meses que duró la dictadura proveniente de la oposición de Evo Morales, el desastre que causó en ese país. Entonces, mire, los pueblos buscan los contrapesos o buscan entregarle el poder a alguien en el que confían.
pero ese líder tampoco debe pasársele la mano por el hecho de que le hayan confiado el control del Estado, porque ni Chávez, ni Correa, ni Evo dominaron las funciones del Estado porque les dio la gana, sino porque el pueblo les entregó a él la presidencia y a su partido las mayorías en las asambleas. También la oposición tiene su cuota, por ejemplo, cuando dejó de participar en el año 2005, lo hemos dicho muchas veces, oiga, ¿verdad? Yo digo eso que fue un error. La oposición ha cometido errores que cualquier gobierno desearía que las oposiciones la cometieran, eso es verdad. Pero fíjese también, usted, también ha habido abuso de poder. Viéndolo históricamente, nosotros estábamos acá con la OEA y en ese tiempo, esa era la época que el presidente, el secretario general de la OEA era el presidente Gaviria. Claro, el presidente Colombia, Gaviria. Claro. Nosotros nos reuníamos con ellos y celebramos un día que se pusieron ya de acuerdo que el CNE había obedecido, creo que 15 de 16 pedidos que había hecho la oposición y que participaba. Nosotros los observadores estábamos muy contentos de que eso iba a suceder. A la noche nos dieron la noticia que se retiraban. 2005. 2005. Claro, yo recuerdo. Pero le aseguro que muchos de esos políticos pensaron que, porque como no se presentaron, la presión internacional iba a hacer que las elecciones se repitan. Y eso nunca sucedió. Así es. Bueno, como decimos aquí en Venezuela, aquellos polvos trajeron estos lodos. Pero vamos a leer unos mensajes de la audiencia. Kenneth Delgado dice: ¿bajo qué parámetros ustedes van a evaluar las elecciones? Porque el problema no está en los centros electorales, el problema son las máquinas de votación paralelas que en estos momentos están emitiendo votos. ¿Quién garantiza la transparencia electoral? Bueno, yo no sé de dónde sale este planteamiento, pero... No, pero ¿sabe qué? Yo creo que sí es bueno responderlo. Lamentablemente estas son las historias que se crean, ¿no? Sí, son una especie de fábulas. De fábulas, son las fábulas que también ustedes han tenido que estas fábulas que se daban con mucha más fuerza años atrás han obligado al Consejo Nacional Electoral a tener un sistema totalmente auditado, totalmente controlado, al punto que los propios opositores que participan en las elecciones consideran que es totalmente confiable el sistema de votación de ustedes. Al punto que ahora nosotros asistimos a la entrega de un informe de 10 PhD, doctores de unas eminencias en temas de tecnología, de comunicación, que hicieron una auditoría desde las universidades y que entregaron su informe ahora poco, considerando que estaba pues, muy bueno el sistema, ¿no? Tenemos que hacer una pausa, pero aquí un tuitero que se llama así, @leal_inger, me dice lo siguiente: Vladimir, lánzate, Caracas no desea rompecabezas de candidatos, solo uno que vaya contra los chavistas y así en toda Venezuela. Ya cerraron las inscripciones, quédese tranquilo. Vamos a la pausa, ya venimos. Viva Antolín del Campo. Vamos, Mario Peláez, ya es del estado Nueva Esparta. Ya. Sí, no hemos tenido en la experiencia en los diferentes países digamos, no hemos tenido conocimiento de un hecho de fraude el día de las elecciones. En los países de América Latina, excepto Brasil y Venezuela, que se usa el voto electrónico, es bastante seguro el voto electrónico porque no está en manos de las personas. Pero en los países nuestros que no usan el voto electrónico y que es manual el voto, es decir, las personas van a votar en el día, luego al final del día personas también cogen esos votos, los suman y personas anotan en el acta el resultado. Ahí sí puede pasar cualquier cosa. Aquí decían acta mata voto. Acta mata voto, sí, del voto manual. Claro. Entonces, ahí, por ejemplo, nosotros lo que sugerimos siempre es que cada partido político ponga a su observador en cada mesa. Lo pueden hacer solamente los partidos muy grandes, estructurados, con candidatos que tienen posibilidades de ganar y que tienen fondos como para poder hacer esa cobertura en un país, ¿no? Pero tienen que las propias personas cuidar sus votos. Porque luego el sistema ya de transmisión del acta, una vez que el acta está hecha y la transmites, tú también como partido político recibes una copia del acta y tú la metes a tu sistema y sumas. Y hoy por hoy fácilmente los sistemas informáticos se cruzan. Entonces tú tomas la lista de votación del CNE, la comparas con la tuya y vas a ver en qué mesa te pueden haber cambiado el acta. Pasó con Andrés Velázquez en Bolívar una situación irregular. No sé si ustedes conocieron eso, como vinieron a ese proceso. Él denunció que le robaron las elecciones en el estado de Bolívar, las anteriores elecciones de gobernadores. Y de hecho mostró
cómo fueron alteradas algunas actas, ¿no? Allá en el estado Bolívar. No sé si ustedes tuvieron conocimiento de ese caso. Nosotros no tuvimos conocimiento de ese caso, pero en los países donde estamos y se pueden dar ese tipo de casos, nosotros le advertimos a los partidos de que con tiempo, los mismos días, porque hoy ya la informática es violenta, ya no esperas 15, 20 días para tener la sumatoria de actas, claro, ¿no? Sino que la puedes tener la misma noche o al día siguiente y puedes inmediatamente impugnar aquellas actas donde pierdes, pero de repente también se presentan errores en actas que son insignificantes frente a una diferencia de votos. Si estás perdiendo con 200.000 votos y tienes un par de actas que te suman 500 votos, pues no va a tener ninguna situación, ¿no? Nos escribe Goro Zamora Saraza. Saludos, elecciones a la una. El invitado demuestra un total conocimiento sobre el tema. Pregunto, ¿en qué otro país donde han sido invitados se hacen tantas auditorías antes, al momento y después de cada proceso como la cantidad que se hacen en Venezuela? En ninguna, porque en ningún país ha existido tal ataque político al Consejo Nacional Electoral y a su sistema de votación como ha existido los 20 años acá, que han obligado al Consejo Nacional Electoral a maximizar las seguridades y hacer el máximo de auditorías para que todos estén satisfechos de lo que están haciendo. Yo pienso que incluso hay cosas que están hasta exageradas en las auditorías, como por ejemplo, les comento, la noche de la votación, ustedes reciben su voto, el día de la votación reciben su voto y lo ponen en una urna. Casi el 55% de esas urnas se las abre y se suman los votos, ¿no? Y se los compara con el resultado de la máquina. Y durante todos estos años, ya más de 12 o 15 elecciones, no han tenido un resultado diferente. Un rector del Senado, no recuerdo quién fue, dijo que esas auditorías era como que, por ejemplo, que una persona para hacer un examen de sangre le sacaran la mitad de la sangre para ver cómo estaba. Vea, ¿no? le voy a hacer más clarísimo. Ese sistema ya es similar a una registradora de un supermercado. ¿Qué pasa en un supermercado? En la registradora va usted a comprar y el señor o la señorita va marcándole y va dando su factura. ¿Qué hace al final del día la señorita? Aplasta una tecla y la máquina le suma todo lo que ha vendido, ¿verdad? Claro. ¿Se ponen a sumar las facturas si coinciden con la máquina? No, porque no es necesario. ¿Sí me explico? Nunca va a fallar, por eso es que no falla, nunca va a fallar. Y si se equivocan es a favor del mercado, nunca a favor del cliente. Mire, y si un voto por ahí no aparece, lo que puede ser es, no un voto cambiado, sino que no aparezca un voto, es que la persona que fue a guardar en la ánfora se lo guardó. Pero además entiendo que las auditorías permiten que exista una discrepancia de un 3%, hasta un 3%, ¿entiendes? ¿No? Mire, no debe, o sea, bueno, en las votaciones no es un mínimo y casi no se da. Sí. Y a nivel nacional todo dependerá de la diferencia que exista en el resultado, ¿no? Si usted tiene un resultado de 1 millón de votos, pues aquí importan 20, 30.000 votos que se den en algún problema. Jesús Eduardo Jaime, todos los partidos políticos tienen su manera de matar sus pulgas a la hora del voto. Y de verdad, no sé por qué les preocupa tanto los puntos rojos, les pica, los pone bravos, los desespera y los hace gritar fraude en plena elección. Los puntos rojos son del chavismo. Bueno, cada quien, como dice muy bien Jesús Eduardo Jaime, cada quien tiene su manera de matar las pulgas a última hora. Bueno, algunos le pondrán champú avispa para que no le salgan pulgas, pero cada quien con su champú que se usaba aquí mucho, cuando la gente tenía piojo. Simón González, buenas tardes, revisa el Instagram y pregúntale al señor qué opina de eso. Tú búscalo en el rep y te darás cuenta que no es mentira. ¿Cómo se puede votar así una persona con 30 cédulas? ¿Quién sabe cuántas personas?